como lo fue y lo sigue siendo la Biblioteca Municipal. Digo lo fue y sigue siendo porque esta entidad es uno de los ejemplos clásicos de lo que los guayaquileños pueden hacer cuando quieren generar un cambio. Guayaquil, debo comentarles, para el siglo XIX no tenía universidad, no tenía biblioteca, no tenía museo. La primera mitad del siglo XIX se caracterizó por ser una ciudad en la que la cultura estaba destinada para unos pocos, y para aquellos pocos que se procuraban ese desarrollo cultural porque tenían cómo. Bien, la llegada de libros a Guayaquil era una cosa muy rara y muy extraña, y solamente llegaban hacia dos entidades culturales privadas. Una se llamaba Luz del Guayas, que no era la logia, sino entidades privadas, que cogían y se reunían, amigos, en casas de los integrantes de estas entidades para intercambiar libros, para intercambiar conocimientos, y esto de aquí hacía cada vez más elitista el desarrollo cultural que en Guayaquil había. Basta con recordar que Guayaquil tuvo en tiempos de la colonia un solo colegio, el que regentaron los jesuitas, el Colegio San Francisco Javier, y que después de que ese colegio desaparece con el extrañamiento de los jesuitas, la expulsión desde América por orden de Carlos III, no hubo más colegios, hasta que aparece el San Vicente del Guayas ya en el siglo XIX, fundado por Vicente Rocafuerte. Pero ¿qué es lo que sucede aquí con el tema biblioteca? Pedro Calvo, que fue sin lugar a dudas el hombre que más se preocupó por el desarrollo cultural y educativo de los guayaquileños, realmente sentía la falta de esa institución tan importante y tan necesaria para el desarrollo de un pueblo. Y cuando él es elegido presidente del consejo, lo que hoy en día es ser alcalde, toma la decisión de elaborar una ordenanza. Él mismo lo dijo en sus memorias en un momento determinado yo elaboro una ordenanza de 10 artículos. En esa ordenanza no solo creaba la biblioteca municipal con una donación personal de 100 libros, sino que establecía en dónde iba a quedar, cuáles iban a ser los horarios que iba a tener, cuál iba a ser el sueldo que iba a tener el bibliotecario a cargo, cómo se iban a recibir donaciones, qué entidades iban a ser las que iban a apoyar el desarrollo de esta biblioteca, y una particularmente importante que aún existe y que no se hace efectiva para nada, por más que nosotros, que ya tenemos 30 años aquí, hemos bregado como locos para que se haga efectiva, que es que en todas las imprentas que se imprimiese cualquier tipo de publicación, tenían que entregar un ejemplar a la biblioteca municipal. Esa ordenanza no ha sido derogada, pero no la cumplen ni a bala. Nosotros por lo menos hemos mandado unas 18 veces comunicaciones al Consejo Cantonal para que la reactive la ordenanza y para que nos permita ser exigentes con las imprentas locales a fin de que efectivamente manden los libros o los folletos o lo que sea que impriman para la biblioteca, pero nada. Eso existe desde el año 1862, cuando don Pedro hace la ordenanza, funda la biblioteca y queda definitivamente establecida el 24 de marzo de 1862. Por eso es que el viernes pasado cumplió 161 años. ¿Qué pasa con don Pedro? Don Pedro era un hombre increíblemente entusiasta. Dicen sus biógrafos que era un hombre flemático, que era un hombre callado, pero sin embargo, por sus acciones podemos ver que lo flemático y lo callado que podía ser no estaban acorde con las acciones que realizaba para mejorar las características de su ciudad y particularmente las educativas y culturales
que ésta tenía. El primer bibliotecario que se nombra es el doctor Juan José Plutarco Vera. El doctor Juan José Plutarco Vera, cuando acepta la designación del primer director de la biblioteca municipal, dice, pero yo no voy a cobrar. Y no solamente no voy a cobrar, voy a regalar mi biblioteca. Y él regala su biblioteca privada. Él era parte de una de estas dos instituciones culturales que existían en Guayaquil y que eran amigos que se reunían para intercambiar conocimientos, conversar de los libros que ellos habían leído y de los que venían trayendo del exterior. El doctor Juan José Plutarco Vera va a estar como director de la Biblioteca Municipal desde 1862 hasta 1864. ¿Qué de particular va a vivir él? Él va a vivir un cambio importantísimo en esta entidad recientemente fundada. Lo primero que va a recibir es una nueva donación de Pedro Calvo. 150 libros más, adicionales a los 100 con los que nace la biblioteca. Pero además de esto, va a recibir la biblioteca, parte de la biblioteca del doctor José Joaquín de Olmedo, que va a ser entregada por don José Joaquín Olmedo, hijo de el prócer y padre de la patria. Estos libros que reciben donación son 567 libros. No es su biblioteca entera, ojo. Es una parte de la biblioteca que recibe en donación la municipal y que va a ser muy importante y que nosotros descubrimos que están todos los libros con una sumillita que define la pertenencia de los libros. ¿Por qué digo que nosotros descubrimos? Alguna vez, chequeando los documentos que tenía de Olmedo Gabriel Pino Roca y que los heredan los Pino Bernaza, nosotros vimos en esos documentos que Olmedo nunca firmaba igual. Nunca firmaba igual. O ponía la O, o ponía la JJO, o ponía JJ, o ponía J, o José J de Olmedo. Y aquí está Juanito, que es bibliotecario y que nos ayudó a buscar esos libros. Teníamos la curiosidad de encontrar esos libros, porque eso era una cosa muy especial, ¿verdad? Entonces, no, ahí quédate nomás, Juanito. Ah, bueno, siéntate acá. Pero ahí les presento a Juanito, un bibliotecario que nos ayudó a encontrar justamente esos libros. Y efectivamente, esa corazonada que teníamos, que los libros que le pertenecían a José Joaquín de Olmedo debían de tener esta sumilla de pertenencia, así fue. Encontramos con la O, con el JJ, encontramos los libros, no todos, porque en el transcurso del tiempo esta biblioteca sí que ha sido saqueada de la manera más inmisericordia, o permitieron que los libros, muchos de ellos, se dañaran. Una falta de conciencia quizás y por otro lado, por una falta de respeto a esta heredad que nosotros tuvimos y que por algunos años, al estar en manos que no debería de estar la ciudad, de autoridades irresponsables, una de las primeras cosas que quedaban en abandono era la biblioteca municipal. En todo caso, en estos años que Juan José Plutarco Vera está a cargo, se reciben estas importantes donaciones. La donación de Pedro Calvo, la segunda de 150 libros, y la donación que hace el hijo de Olmedo. Pero no queda ahí. No queda ahí. Quien lo termina reemplazando, porque él, el doctor Juan José Plutarco Vera, termina siendo nombrado presidente de la Corte de Justicia. Él es reemplazado por el prohombre, uno de los grandes patricios guayaquileños del siglo XIX, Francisco Campos Cuello, uno de los 4 hombres más importantes que dio nuestra ciudad en el siglo XIX. Con Olmedo, con Rocafuerte y con Pedro Calvo, indudablemente Francisco Campos Cuello es
el cuarto hombre importantísimo que dio nuestra ciudad, al punto que el retrato de él es incluido en la galería de retratos del Cabildo de los grandes, grandes hombres nacidos en Guayaquil, estando él vivo. Estando él vivo. Alguna vez escuché que alguien equivocadamente decía, fulano de tal le dio el agua potable a Guayaquil. Mentira. El que comienza todos los trámites para dotar de agua potable, para tratarla de traerla de la vertiente de Santa Clara, es Francisco Campos Cuello. Francisco Campos Cuello, siendo alcalde, presidente del consejo, que llega a ser alcalde después de que es director de la biblioteca, segundo director de la biblioteca, él llega a hacer unas cosas importantísimas por la ciudad, pero importantísimas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? A un hombre que por sus simpatías, por su don de gentes y por su preparación enciclopédica, recordemos que Francisco Campos Cuello fue el primer gran políglota que dio Guayaquil, además un hombre que recorrió toda Europa, viajó muchísimo y que escribió una enorme cantidad de ensayos y de libros. Este hombre era extremadamente querido en Guayaquil y por eso recibió unas donaciones extraordinarias para la biblioteca municipal. El doctor Federico Cornejo, don Luciano Jaramillo, que era uno de los grandes juristas de Guayaquil de fines de la segunda mitad del siglo XIX, le regalaron a la biblioteca municipal, gracias a Francisco Campos Cuello, una gran cantidad de libros importantísimos. Tan importantes fueron las donaciones que recibe Campos Cuello, que cuando él termina su administración en el año 1868, la biblioteca municipal ya tiene más de 2.000 tomos. ¿Dónde está funcionando la biblioteca municipal? La biblioteca municipal está funcionando en los altos de la casa del Cabildo Colonial, que quedaba en donde hoy está el Palacio Municipal, y que colindaba con el mercado colonial, que quedaba todavía. Este pedazo de mercado colonial era parte, aunque había cambiado fisonómicamente sus características, de lo que había sido construido por don Ramón García de León y Pizarro allá por el año de 1780. Esta casa del Cabildo no solamente va a ser la sede de la biblioteca municipal, sino que en abril del año de 1863, don Pedro va a fundar allí el Museo Industrial. ¿Qué es el Museo Industrial? No es un museo tal y como nosotros lo concebimos, no. Era una suerte de sala de exposiciones que había justo al lado de la biblioteca municipal, que tenía como finalidad mostrar que los avances en la muy incipiente industria que tenía Guayaquil, pero también los elementos agrícolas de importancia que se habían logrado cultivar en las áreas rurales alrededor de Guayaquil. Recordemos de que son estos los productos que se llevan a las exposiciones mundiales a posteriori, que son este tipo de productos los que generan las ferias y las exposiciones locales y nacionales en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, si esto era algo que animaba a la gente de aquella época, debía existir un espacio en donde de manera permanente se expusieran las cosas más interesantes en este campo, el agrícola y el industrial. Ese museo industrial va a ser también el lugar a donde irán a parar algunas de las donaciones que le hacen a la biblioteca municipal. Porque la biblioteca municipal no solamente le donaban libros, para que la adornaran le regalaban cuadros, le regalaban piezas arqueológicas, le regalaban reliquias históricas, le regalaban toda clase de cosas para adornarla. Pero no había dónde meterla. La biblioteca era un espacio chiquitito así, en los altos de la Casa del Cabildo. Ustedes se pueden imaginar el atiborramiento de cosas que debe haber habido ya para el año 1868. Que ya había más de 2.000 tomos y ya había un montón de cosas. Se la pasaban a las bodegas del Museo Industrial, que entre paréntesis solo abría los sábados. ¿Qué va a pasar después
de que en el año 1868 renuncia Francisco Campos Cuello. Viene y se hace cargo de la biblioteca municipal por 2 años Sisto María Juan Bernal. Sisto Juan Bernal fue uno de los grandes impresores de su tiempo. Fue el responsable de imprimir más de 8 periódicos de esa época. Quien conoce la hemeroteca municipal y ve los periódicos que se imprimieron en la segunda mitad del siglo XIX, va a darse cuenta que el formato es un formato pequeño, un formato que es quizá la mitad de un A3. Esto de aquí, digamos un A4. Esto de aquí era el formato de los periódicos de aquel entonces. 8 títulos distintos de ese tipo de periódicos son responsabilidad de Sisto Juan Bernal, que además de ser doctor en leyes, era periodista, era un gran escritor y era tipógrafo, era impresor, le encantaba ese tema. Sisto María Juan Bernal, que es uno de los hombres importantes de la cultura del Guayaquil de aquel entonces, va a estar de director de la biblioteca hasta el año de 1870. En esta época va a haber una especie de bajón en la biblioteca municipal, porque el Consejo Cantonal, que ya no estaba en manos de hombres de la talla de Francisco Campos Cuello, toma la decisión de eliminar el sueldo de 40 pesos, que aparece entonces, estaba por aparecer el sucre, que aparece en 1884. Elimina ese sueldo de 40 pesos para el bibliotecario que se hiciera cargo de la biblioteca municipal. Entonces la biblioteca municipal abre un tiempo, cierra un largo tiempo, vuelve a abrir un tiempo, cierra otro tiempo. Cuando abre es solamente porque voluntarios se hacen cargo de coger y tenerla abierta. Lo triste de todo esto es que coincide justamente para cuando el mismo don Pedro Calvo ya ha procedido a que se funden las juntas universitarias, que va a ser la mamá de la Universidad de Guayaquil. Las juntas universitarias que ¿dónde van a funcionar? En los altos del Colegio San Vicente del Guayas, que quedaba en donde hoy está el edificio del Correo. ¿Qué va a pasar aquí? La biblioteca viene a menos. Y viene a menos de una manera terrorífica. ¿Cuándo? Cuando sube al poder don Manuel Ignacio de Ventimilla. Ignacio de Ventimilla, que para Montalvo era Ignacio de la Cuchilla, Ignacio de Ventimilla fue como un azote para la cultura del Ecuador entero, pero particularmente para la guayaquileña. Y una de las cosas que le tenía bronca eran los libros. La biblioteca prácticamente deja de funcionar. Y digo que prácticamente deja de funcionar porque aun cuando prestaron sus servicios como bibliotecarios gratuitos, hombres de la talla de Alfredo Vaquerizo Moreno, que va a llegar a ser presidente de la República, como director de la biblioteca, gratuitamente prestó sus servicios. Cuando don Israel Gómez Carbo también presta sus servicios gratuitamente. Y cuando por lo menos 3 hombres importantísimos de la cultura Guayaquil prestan sus servicios gratuitamente, aun cuando ellos están prestando sus servicios gratuitamente, no hay cómo contratar nada más. Entonces la biblioteca de verdad que viene muy a menos. Así llega el año de 1883, que gracias a que vienen las guerras de la regeneración, en donde despachan a Ventimilla, gracias a eso, con el cambio de presidente en el país, las cosas cambian en toda la nación. Y una de las cosas que cambian es justamente la suerte de la biblioteca municipal. Nombran director a don Arturo García, un doctor en leyes muy connotado, un intelectual muy reconocido, que va a tener una suerte loca. ¿Por qué digo que va a tener una suerte loca este hombre? Porque para esa época un joven va a aparecer en el panorama,
un joven que para la mayoría de los guayaquileños, incluso de los intelectuales guayaquileños, su nombre es desconocido. Sin embargo, sin ese hombre, la biblioteca municipal nunca hubiera progresado ni evolucionado como lo hizo en los últimos años del siglo XIX. Me refiero a José Antonio Alminate. ¿Quién era Alminate? Alminate era un joven salvadoreño de padres chilenos que llega muy jovencito a Guayaquil con sus padres y que era un hombre de mentalidad enciclopédica. Y una de las cosas que más le gustaban eran los libros. Conocía perfectamente un sistema novísimo, el sistema de clasificación decimal de Melville Dewey. Era un sistema por medio del cual las principales bibliotecas del mundo ya clasificaban sus libros y era mucho más fácil con esa clasificación recuperar información o saber dónde diablos estaba el libro con un fichero que estuviera de acuerdo a esa clasificación. Sabía esto, pero no solamente sabía José Antonio Alminate el sistema de clasificación decimal de Melville Dewey, sabía encuadernar, sabía dibujar, sabía empastar, conocía de una enorme cantidad de índices bibliotecológicos de otras bibliotecas de América. ¿Por qué? Porque era un hombre que se preocupaba tanto por este tema que se había autoinstruido en el tema de bibliotecología a unos niveles tales que perfectamente podía competir con los mejores bibliotecólogos de América de ese entonces. Pero no era un hombre titulado, era un autodidacta. José Antonio Alminate, además de eso, era un hombre de una simpatía extrema, que podía enamorar muy fácilmente al dueño de alguna biblioteca para que se la regale rápidamente para la biblioteca municipal. Tanto así, que siendo Arturo García, en 1883 a 1885, director de la biblioteca municipal, José Antonio Alminate consigue 32 donaciones para la biblioteca municipal. Estamos hablando para esa época de una locura de cantidad de libros, al punto que en la Guía Comercial Agrícola del Ecuador, que hay un registro de la cantidad de libros que tenía la biblioteca municipal para el año 1909, esa cantidad de libros es casi la misma cantidad de libros que ha conseguido José Antonio Alminate en esas dos últimas décadas del siglo XIX. José Antonio Alminate fue una bendición para la biblioteca municipal. Pero no solamente fue una bendición para la biblioteca municipal y para este hombre, para Arturo García, sino que además de eso fue una bendición para los demás directores que van a venir después. Hay algunos directores importantes que van a venir después. Y ahí yo tengo mi polla, ¿ves? Ahí está la polla porque ahí están todos los directores de la biblioteca municipal. Entonces, de los directores de la biblioteca municipal que van a venir después, el que descolla, así, el que es el que mete en el campo de la modernidad de la biblioteca municipal porque le da una cantidad de atribuciones enormes a José Antonio Alminate, es don César Villavicencio, que es nombrado director de la biblioteca municipal en el año 1892. Este hombre era un hombre muy culto. ¿De quién era hijo? Hago referencia de quién era hijo porque quienes conocen algo de historia de Guayaquil y algo de historia nacional van a recordar que la primera geografía del Ecuador que se escribió y que estuvo perfectamente estructurada es la geografía que se publica en Nueva York, escrita por Manuel Villavicencio. La geografía de Manuel Villavicencio es una maravilla de geografía en donde se encuentran insertos dos planos, uno de Quito y otro de Guayaquil, de cómo se veía Guayaquil en el año de 1858. La geografía de Villavicencio es del año 1860. César Villavicencio era hijo de Manuel Villavicencio, que aun cuando no era guayaquileño, era de origen quiteño. Él
se casa con una guayaquileña, tiene a sus hijos aquí, y don César, que fue un gran empresario, él llega a ser director de la Biblioteca Municipal en 1892. ¿Qué logra, Manuel, que diga César Villavicencio? César Villavicencio logra entusiasmar a futuro a don Eloy Alfaro para un sinnúmero de cosas vinculadas con el desarrollo de la Biblioteca Municipal. Pero su más grande logro es haberle dado todas las atribuciones del mundo. ¿A quién? Habérselas dado a Alminate. Yo les digo de todo corazón que esta biblioteca debería llamarse José Antonio Alminate. No hay hombre que le haya hecho tanto bien a esta institución como se la hizo ese hombre. Ese debería ser el patrono de todos los bibliotecólogos de Guayaquil. Es el primer bibliotecólogo de la ciudad, el primero. José Antonio Alminate, ¿qué va a lograr con Villavicencio? José Antonio Alminate va a lograr que Villavicencio se cubra de gloria. ¿Con qué? Con los horarios de atención al público. A él se le ocurre que la biblioteca municipal tenía que tener un servicio sábados y domingos. Era inadmisible que esta biblioteca estuviese cerrada cuando la gente tenía libertad para venir a ella. Y César Villavicencio consigue un permiso del Consejo Cantonal para tener nuevo personal que atendiese fines de semana. Eso es un gran logro para la ciudad de Guayaquil, que tiene una biblioteca muy importante ya, que atiende los 7 días de la semana. Ya veremos qué va a ser su reemplazo. Uno de los reemplazos que él va a tener, que va a ser don Camilo de Estruje, que va a llegar más lejos aún. En el año 1899, don César renuncia a su cargo. Van a venir 2 o 3 directores de biblioteca de no mayor trascendencia, pero que van a nutrirse de lo que deja hecho César Villavicencio y van a tener la ayuda enorme del bibliotecario en jefe, que sigue siendo Alminate. Con Alminate aquí, todo bien. Y todo progresando y todo evolucionando, porque sabiendo como sabían los directores de turno, la clase de profesional que él era, todo lo que tenían que hacer era hacerle caso. Haciéndole caso, la biblioteca iba viento en popa. ¿Qué va a suceder en el año de 1903? En el año de 1903, entra a ser director de la Biblioteca Municipal don Camilo de Estruje. Don Camilo de Estruje le tocará vivir algo muy, pero muy especial. Pero muy especial. Ya amenaza ruina la Casa del Cabildo. Ya hay problemas gravísimos con pestes que aparecen como la bubónica en Guayaquil. Ya hay problemas graves salubritarios que están originándose ¿en dónde? En el mercado que está al lado de la Casa del Cabildo. Hay una necesidad imperiosa de coger y cambiar de posición la biblioteca. Hay que buscar la manera de cambiar de posición la biblioteca. Don César Villavicencio, que era muy amigo de don Homero Morla, un comerciante muy distinguido de Guayaquil, ayuda a que don Camilo de Estruje consiga que le presten un chalet en la calle Villamil para trasladar hacia este sitio la biblioteca municipal. Era un chalet medianamente grande, de algo más de 530 metros cuadrados, que quedaba justo en el barrio colonial que en su momento dibujaría Roblox Sandaverro, vecino de la famosa Casa de las 100 Ventanas, vecino de la famosa Casa de las Columnas, de la Casa del Conchero, de la Casa de las Boteros, vecino de estas casas coloniales, de ese viejo barrio colonial que fue el último vestigio que desaparece de Guayaquil de tiempos de la colonia. Allí estaba el chalet
a donde se traslada pues la biblioteca municipal. La trasladan en el año de 1900, a fines de 1906. Ya la casa del Cabildo la queman, la incineran, porque descubren que era pues el mayor nido de ratas que tenía Guayaquil subterráneamente, junto al mercado que tenía pegado, que debe haber habido más todavía, y la queman en el año 1908. Para que las ratas no escapen, meten planchas de zinc hasta 70 y 80 centímetros de profundidad para cortar las cuevas y los canales que tenían subterráneos las ratas y que se incineren íntegramente. Se traslada entonces la biblioteca hacia el chalet de la calle Villamil. Pero la biblioteca tenía una montaña de cosas, pues ya. Estamos hablando de que para ese entonces la biblioteca ya tiene más de 12.000 tomos. Y además de eso, tiene una montaña de cosas que están guardadas. ¿En dónde? En el Museo Industrial, pues. Y están quemando la casa del Cabildo enterita. Tienen que trasladar a algún lado todo eso que está guardado en el Museo Industrial. Y ahí hay pues bustos, pinturas, esculturas, reliquias, como ya les he dicho, de todo que donaban los guayaquileños para su biblioteca, para su museo industrial. Y entonces don Camilo Estruje dice, no, esto amerita fundar un museo, pero un museo con todas las de ley, para sacar todos los adornitos de la biblioteca municipal y que nazca el museo municipal. Por eso, un año después de que se quema la casa del Cabildo, nace el museo municipal. ¿En dónde nace el museo municipal? Allí mismo, en el chalecito de la calle Villamil. ¿Cómo va a estar? Una zona aparte estaban las cositas que había recibido de regalo la biblioteca. Eso era el incipiente museíto de Guayaquil, que nace en el año 1909. ¿Qué va a pasar para este entonces? Don Camilo Estruje se preocupa enormemente. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que por más 500 metros cuadrados que tenga el chalet, esto no va a abastecer para la cantidad de cosas que le siguen entrando en donación a la biblioteca. Hasta este momento no hay presupuesto de compra. No hay presupuesto de compra de adquisición para renovación o para actualización del fondo bibliográfico. Todo se alimenta por donaciones. Pero no necesita realmente, porque la verdad es que las donaciones son tantas y tan importantes que no abastece. Y además, don Camilo, ¿qué va a hacer? Don Camilo era una pluma sumamente prolífica. Y don Camilo escribe, el hombre no dormía. Escribe, producía libros gruesos, pequeños, medianos, de todo tamaño, de toda índole, temas históricos, temas antropológicos. El hombre produjo una bibliografía enorme. ¿Y qué hacía don Camilo? Ese fondo bibliográfico que él producía lo intercambiaba con otras bibliotecas de Latinoamérica. Pero la cosa no queda ahí. Don Camilo, que de verdad parece que dormía en la biblioteca, coge y decide que la biblioteca tenía que abrir a las 7 de la mañana y cerrar a las 7 de la noche. Los 7 días de la semana. Y claro, no podían explotar al personal, entonces creó 3 turnos. Y el hombre había tanta credibilidad en su trabajo y había tanta entrega. Y los guayaquileños de ese entonces eran tan especiales, amando a su ciudad y a todos estos esfuerzos culturales, que le pusieron el visto bueno nomás para que esos 3 turnos existieran. Recuerdo que en el año 95 intenté que haya 2 turnos para abrir hasta la noche aquí, hasta la fecha. Bueno, pero eran otros tiempos, definitivamente mejores. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? En el año 1910 este hombre enloquece. Dice, no, esto va a estallar de cosas. Y consigue que un concejal
que había pasado a ser senador de la República, don Juan Aguirre Burbano, se enamora de un proyecto que le lleva a Destruje. Destruje en el año 1910 ya había solicitado a dos grandes firmas de arquitectos norteamericanos, había solicitado proyectos para la biblioteca municipal. El más grande era Bertrand Cunningham, que había diseñado hasta la biblioteca de Chicago. Y tenía pues el proyecto de Bertrand Cunningham. Pero además de eso, a Guayaquil había llegado un famoso pintor portugués que además de ser pintor y escultor, era arquitecto, don Raúl María Pereira, que venía haciendo unos trabajos muy importantes en Quito. Entonces, un tercer proyecto se presenta. Manda los tres proyectos al Congreso para que el Congreso apruebe una partida de 10,000 sucres mensuales para ir pagando los gastos que tenían que iba a generar la construcción de esta biblioteca. El municipio, que había entregado como permuta a la Orden de San Agustín el terreno en donde hoy está la iglesia de San Agustín, que en ese entonces se llamaba el terreno de la Soledad, había recibido a cambio el terreno en donde había estado desde tiempos coloniales la iglesia de San Agustín, que es el cruce de las calles 10 de agosto y Pedro Calvo, en esa esquina. Eso era municipal. Entonces, el municipio entregaba ese terreno y en ese terreno debía construirse la nueva biblioteca. El Congreso enloquece cuando ve el proyecto de Bertrand Cunningham. El proyecto de Bertrand Cunningham es realmente una maravilla. Es una belleza de proyecto. Pero es una construcción muy palladiana, moderna, tipo la arquitectura de Andrea Palladio, que era una arquitectura muy bella, muy portentosa, pero no era lo clásico que nosotros vemos, por ejemplo, en el Palacio Municipal. Este edificio de arquitectura típicamente palladiana, el diseño de Bertrand Cunningham, es lo que más enamora al Congreso, y el Congreso da un aval para que permitiese al municipio de Guayaquil sacar un préstamo de 270,000 sucres, que era lo que costaba construir el edificio de Bertrand, que la empresa en la que trabajaba el arquitecto Bertrand Cunningham pretendía que costase. Con esa plata se resolvía el problema. El Banco del Ecuador prestaba el dinero para construirse esa biblioteca. Don Camilo se hacía 8 para atender la biblioteca, escribir los libros que hacía y estar haciendo de vez en cuando viajes a Quito, que para ese entonces era toda una epopeya. ¿Con qué fin? Con el fin de seguir empujando en Quito a los congresistas para que los recursos efectivamente estuviesen listos para cuando comience la construcción. Pero ¿qué es lo que termina sucediendo? Todos los proyectos, los 3 proyectos presentados, incluido el de Raúl María Pereira, tenían que ser construidos en hormigón armado. Pero vino la Primera Guerra Mundial. Y al venir la Primera Guerra Mundial, adiós cemento. ¿De dónde diablos sacaban el cemento? No había cómo sacar el cemento de ninguna parte. Y viene una disposición de que para poder hacer uso de los recursos que ya estaban entregados por el Banco del Ecuador, había que cogerlos inmediatamente y comenzar a construir. ¿Cuál fue el proyecto más barato? El de Raúl María Pereira. Un palacio maravilloso, realmente maravilloso, que fue ornamentado por el mismo arquitecto, artista, escultor,
Si ustedes ven, en algún momento habrá la oportunidad de mostrar en alguna exposición que se haga aquí, el pórtico principal de ingreso a la biblioteca daba hacia la calle Pedro Carbo y hacia el museo en los altos, porque eran 2 plantas, daba en la calle 10 de agosto. Pero el pórtico principal, que daba acceso a la biblioteca, tenía unas pinturas en la semiesfera que está en el pórtico, que son espectaculares. Era una cosa realmente maravillosa. Pero además el diseño, típicamente renacentista, tenía elementos un poco eclécticos que generaron una anécdota interesante que vale la pena comentarla aquí. El proyecto original de ese palacio tenía en las columnas, en los pilaretes frontales de las 2 caras, tenía mujeres desnudas. Y para ese entonces, el puritanismo de las guayaquileñas era tan exacerbado que hicieron una marcha vestidas de negro por la calle 10 de agosto, que se llamaba para ese entonces calle Municipalidad, para evitar que eso se dé. Ojo, ya estaban construidas. Hicieron tumbar estas cariátides y hacer allí, en ese lugar, columnas estriadas. Esa es una interesante anécdota. ¿Por qué? Porque las fotos existen. Las fotos de cuando están las cariátides allí existen. O sea, sí, las hubo. Ahí están. Después hubo que hacer otra cosa, porque las damas guayaquileñas se asustaron. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí va a suceder que en el año 1916, con pompos y platillos, se inaugura la Biblioteca Municipal de Guayaquil, por primera vez en domicilio propio, pero también el museo en los altos. 1916 debe haber sido para los guayaquileños un año maravilloso por esa obra. Ojo, no existe en la historia de esta ciudad, y presumo que en la historia de la arquitectura en madera en la costa del Pacífico, una construcción más bella que esa. En madera, hecha en madera. Pero Raúl María Pereira era solo un artista. Y como artista que era, obligadamente en el proceso constructivo debió meter la pata, como lo hizo. ¿Qué hizo don Raulito? En los pórticos de las entradas de Pedro Carbo, 10 de agosto, en la parte lateral de los pórticos, colocó sendos jarrones de piedra y esculturas de piedra para ornamentar estos 2 pórticos. ¿Qué es lo que pasó con eso? Cada vez que llovía, la madera se suavizaba, se hinchaba, y esto hacía con un martillo neumático, suavecito iba deformando la madera. Cuando venía el verano, se secaba la madera ya deformada. ¿Qué es lo que va a suceder con esto que estaba pensado para durar muchísimos años? Así está incluso en el contrato. Estaba mentalizado el Palacio Biblioteca Museo de la ciudad para durar muchos años. El hecho de que haya sido construido en madera no era algo que dijera, pues bueno, va a durar poco porque se construyó en madera. No, no, no. Esa no era la idea. Pero como se hizo eso, para el año de 1932, miren, se inauguró en el 16, ¿ya? 1916. En el 32 han pasado muy pocos años de construida. Han pasado 16 años. ¿Cómo puede ser posible que para el año 1932 haya noticias en el periódico que dicen accidentado por pedazo de biblioteca que cae del techo? Accidentado, o sea, a los lectores les caían en la cabeza, me estaban leyendo, hay que darlo. O a los transeúntes que iban caminando por 10 de agosto por Pedro Carbo, un trozo de moldura, ¡pum!, la cabeza. Entonces, esto fue creciendo cada vez más y se hizo cada vez más trágico. Las noticias cada vez eran mayores en los periódicos sobre esta tragedia que vivía la ciudad con la biblioteca cayéndose virtualmente en pedazos.
que don Acisclo Garay, que era presidente del Consejo Cantonal para el año de 1936, ordena su demolición. Esto debe haber sido una tragedia para los guayaquileños porque era una maravilla de edificio, pero no había otra solución. Pero me estoy adelantando terriblemente porque estamos hablando de otra cosa también. Vamos viendo qué es lo que pasa con don Camilo, que no le tocó ver esa desgracia, porque don Camilo en el año 1925 se enferma. Y se enferma mucho. Muy, pero muy trágicamente. Al punto que un año después va a fallecer. ¿Quién lo va a reemplazar? El doctor Modesto Chávez Franco. El doctor Modesto Chávez Franco fue para la biblioteca municipal uno de los grandes impulsores de su desarrollo. No así para el museo, cuando hizo mucho por el museo, porque hay en la revista municipal una interesante sección que se llama Visitas al Museo, en donde se ve todo lo que él adquirió para el museo. Incluso él es el responsable de adquirir de algunas de las piezas y reliquias que están en el museo, en donde se incluye el reloj de Olmedo que lo encuentra en Bogotá, con todas las confirmaciones que efectivamente era el reloj de José Joaquín de Olmedo. Él compra eso. Y compra muchas cosas importantes y recibe en donación muchas cosas importantísimas para el museo. O sea, sí fue importante para el museo, pero para la biblioteca lo fue mucho más. No crean que el busto de él, que está aquí en la calle 10 de agosto, en el parterre, está mirando la biblioteca no solo porque él vivía al frente, no, está mirando la biblioteca porque esa es su gran obra, la obra de su vida. Es 2 veces director del museo. ¿En qué momento? De la biblioteca y del museo. ¿En qué momento deja de serlo? En el año de 1932. ¿Por qué deja de serlo? Bueno, en todas las épocas han habido gente malqueriente de las personas que hacen bien a la ciudad. Le jugó el número en el año 32 y eligen a otro grande de la biblioteca municipal, a otro de los grandes directores de la biblioteca municipal, que es el doctor Carlos Matamoros Jara. El doctor Carlos Matamoros Jara, nacido en Guayaquil, fue un hombre extraordinario que muy tempranamente dio señales de su genio. Fue a los 18 años empleado del Diario de Avisos, que era del don Belisario Torres, un gran liberal importantísimo. Hace el famoso almanaque del Diario de Avisos en el año 1884. Fue un benefactor enorme de la ciudad de Daule. Tiene incluso hasta un jardín de infantes, funda en la ciudad de Daule. Y en Guayaquil escribe para muchos periódicos con diferentes seudónimos, dentro de los cuales más importante era Tomás Mora. El doctor Carlos Matamoros, don Carlos Matamoros Jara, no era doctor, don Carlos Matamoros Jara, es seleccionado para que sea en el año 1932 director de la Biblioteca Municipal. Y siendo director de la Biblioteca Municipal, escribe una de las obras por las que más fama adquiere, la historia de las calles de Guayaquil. Es el primero que se interesa por el tema. La historia de las calles de Guayaquil en un formato un poco más grande que un A4, muy interesante, muy bien documentado, porque si algo tenía este hombre era que se documentaba absolutamente en todo lo que decía, y era muy difícil de coger y llevarla a la contraria. Chávez Franco intentó alguna vez y no lo logró. Algunas veces se discutieron, algunas veces se pelearon, una vez se la ganó y bien ganada, Matamoros a Chávez Franco, cuando Chávez Franco equivocadamente coge y pone en el Museo Municipal, allí en el Palacio Museo Municipal, pone una bandera moderna de voluntarios de la patria, como que si fuera una de las banderas que habían sido llevadas al Pichincha. Eso fue un bullón, una pelea que hasta por los periódicos salió entre Matamoros y Chávez Franco. Se la ganó Matamoros, porque estaba recontra bien documentado, pero igual Chávez Franco no la sacó nunca en la vitrina. Y
para que se enteren, esa bendita bandera, yo recuerdo que está en la década de los 70 y estaba en una vitrina que decía que la bandera Voluntarios de la Patria que había estado en el Pichicho. Así somos. En todo caso, en el año 34, cuando don Carlos Matamoros Jara deja de ser director de la biblioteca municipal, le entregan la biblioteca municipal de nuevo a Modesto Chávez Franco. Y ojo con lo que les voy a decir. ¿Saben quién seguía siendo el gran bibliógrafo, el gran experto en libros que manejaba la biblioteca municipal? José Antonio Almirante. Imagínense la cantidad de años que este hombre tenía aquí, desde el año de 1884. Todo, absolutamente todo lo que se había hecho de evolución de los fondos bibliográficos de la biblioteca municipal eran gracias a él. Gracias a José Antonio Almirante. Por eso es que digo que así como a esta ciudad le falta una escultura, un homenaje a San Martín, también le falta un homenaje justísimo que debe hacérsele a José Antonio Almirante. La Escuela de Bibliotecología, que existía y ya no existe por desgracia, debió de llamarse José Antonio Almirante. Esta biblioteca, aunque sea alguna de sus salas, debió haberse llamado José Antonio Almirante. Yo particularmente intenté que se le llame al archivo 2 José Antonio Almirante y ni siquiera me pararon bola en el consejo. 3 veces mandé la comunicación y eran oídos sordos, no queda más remedio. Cuando a la gente no le interesa, no le interesa, punto. José Antonio Almirante ayudó muchísimo a Modesto Chávez Franco y Modesto Chávez Franco llega también a ser un extraordinario promotor de nuestra historia y de nuestra literatura. Va a hacerse cargo de la revista municipal. Va a escribir 2 de las obras más importantes que se han escrito sobre Guayaquil. La una en el año 1930, las Crónicas de Guayaquil Antiguo en primera edición, ganadora de un concurso, que es algo de lo que también hablaremos después de Estruje, como yendo para atrás. Y a posteriori, en el año 49, una segunda edición en 2 tomos de las mismas Crónicas de Guayaquil Antiguo, importantísimas. 49 o 44, no lo recuerdo bien. Modesto Chávez Franco, además, va a escribir a tomos negros, va a escribir una gran cantidad de trabajos literarios muy importantes, biografías olvidadas, donde está la biografía del doctor José Mascote, que son trabajos que permitieron conocer a personajes que no habían trascendido realmente en nuestro medio, porque no se conocía mucho de lo que ellos habían hecho por falta de investigación. Directores de la biblioteca municipal que hicieron cosas extraordinarias para rescatar los archivos de la ciudad. No fue solo Chávez Franco. Camilo de Estruje hizo algo extraordinario que no lo comenté porque en ese momento estaba hablando del edificio. Camilo de Estruje rescata el archivo de la gobernación de Guayaquil de una pérdida que era fija. Porque cuando comenzaron a arreglar el edificio de la gobernación, botaron todo el archivo de la gobernación a la vereda. Y de la vereda se lo va llevando a su casa más de 1.200 libros, muchos de los cuales no tenían ni pastas, eran solamente los legajos de las hojas cocidas. Se los va llevando a su casa, los organiza y con una dedicación extraordinaria los recose y los reempasta, y el grueso del archivo municipal que se encuentra aquí en la biblioteca municipal es justamente ese archivo de la gobernación, que no es otra cosa que un epistolario entre los ministerios del país, cuando ya éramos república, los ministerios con la gobernación de Guayaquil. Los primeros legajos tienen solo de la gobernación colonial de Guayaquil, pero también es un epistolario con diferentes entidades. Ese archivo es maravilloso, porque ese archivo nos permite a nosotros conocer mucho de lo de la vida guayaquileña vinculado con el quehacer de los ministerios y el quehacer del gobierno central. No se hubiera podido conocer nada de eso si no hubiera sido por la iniciativa de don Camilo de Estruje.
Pero Modesto Chávez Franco también hace algo importante. Modesto Chávez Franco, en cambio, coge y salva de algún modo la antigua colección de las actas del Cabildo Colonial. Él las recoge nuevamente y las trata de restaurar, hace una recocida de los libros de las actas del Cabildo Colonial, don Modesto Chávez Franco. Si uno ve en los libros que se encuentran en el archivo de la ciudad, aquí en la planta alta, y se da cuenta de que estos libros que son empastados en cuero de ternero neonato, con dibujos en la portada, si uno ve en la parte de atrás hay una fecha, que es la fecha en la que se hizo el dibujo sobre el cuero de ternero neonato. ¿Qué fecha es? 1930. ¿Quién era el director de la biblioteca municipal? Ya era don Modesto Chávez Franco. Solo Dios sabe qué hubiera sido de esos legajos de las actas del Cabildo Colonial si es que no se hubiera preocupado por ellos don Modesto Chávez Franco. Estos hombres son de algún modo los que rescatan nuestra historia, cogiendo y poniendo en valor esos archivos. Por eso es que en las crónicas de Guayaquil Antiguo, Modesto Chávez Franco hace referencia a esos archivos en una de sus crónicas. Le da la responsabilidad del rescate a Camilo Estruje del Archivo de la Gobernación y habla sobre el rescate que él hace sobre las actas del Cabildo Colonial. No es por gusto, es porque esto es cierto y es importante conocerlo, muy importante conocerlo, porque en la biblioteca municipal, uno de los servicios más importantes que da a los investigadores es justamente ese conjunto de documentos para quienes realmente quieren conocer la historia de primera mano en documentos manuscritos. Chávez Franco enfermará y no logrará ver en el año 49 ya la publicación de su historia del Cuerpo de Bomberos. Un trabajo importantísimo que deja hecho y que se imprime post-mortem, utilizando algo que él tuvo la suerte de heredar. El archivo de su papá, don Modesto Chávez Cora, que a su vez había heredado de su abuelo, que aun cuando él nació en Machala, Chávez Franco, su familia era de acá, la guayaquileña, y estos tenían por costumbre, las familias viejas tenían por costumbre guardar los archivos personales y los archivos familiares. Y estos son archivos que curiosamente se salvaron del incendio grande del 96. Incendio que no perdonó nada, pero que había gente que prefería salvar estos archivos familiares antes que llevarse su ropa. Entonces, hubo pocos, pero los hubo, que lograron salvar parte de nuestra historia, y dentro de ellos estaba la familia de Modesto Chávez Franco. Es interesantísima, como ustedes podrán ver, la historia de nuestra biblioteca. Es interesante la historia de quienes la dirigieron. La utilidad es invalorable, invalorable. Esta biblioteca permitió la formación de grandes profesionales con los recursos bibliográficos que posee y que poseía. Desgraciadamente, en el año 1936, cuando se procede a derrumbar el Palacio de Biblioteca Municipal y Museo Municipal, desgraciadamente, prácticamente el 60% de los libros que poseía tuvieron que ir a parar a cajas. ¿Por qué? Hubo que tirarla abajo. Y no es que había otro lugar a donde iba a funcionar inmediatamente con la misma comodidad. ¿A dónde fue a parar la biblioteca municipal? A una de las torres del Palacio Municipal recientemente construido en el año 28. Ustedes pueden imaginarse una biblioteca de las características que ya tenía la biblioteca municipal, metida en una sola de las 4 torres del palacio. Era un hacinamiento total. Pero no solo eso.
A cajas también fueron a parar las piezas del museo. Casi todas. Porque en otra de las 4 torres fue a parar una pequeña selección del museo. ¿Qué es lo que termina pasando en esas cajas? En esas cajas lo que termina pasando es que la polilla hizo su agosto. Nosotros, en el año 1995, y cuando digo nosotros, hablo de mi persona y de todos los empleados de la biblioteca que ayudaron a hacerlo, muchos de los cuales están aquí, las bibliotecarias antiguas, no antiguas porque están viejas, sino porque antiguas porque son las primeras que estuvieron trabajando conmigo. Ellas ayudaron a trasladar al sótano todos los libros que eran del siglo XIX para atrás. ¿Por qué? Porque eran libros que tenían poca salida. Entonces formamos en el sótano lo que se llama la biblioteca antigua, que eran libros que son del siglo XIX para atrás. Ustedes no tienen idea, provocaba llorar a mí particularmente, cuando yo abría la primera página y veía, por ejemplo, la historia del descubrimiento de la Florida por Juan Ponce de León, año 1517. ¡Qué maravilla! Habría un boquete de este vuelo, no había prácticamente páginas, se lo habían comido la polilla. Lo habían dejado ahí. En esas condiciones había así la cantidad de libros. Yo descubro de que esos libros se destruyen justamente en la torre del Palacio Municipal. Por una sencilla razón, no había una concepción precisa del cuidado. ¿Quién se había muerto ya? Almirante. Que si no se hubiera muerto Almirante, con toda seguridad se hubiera hecho el traslado con los cuidados que requerían los libros. Chávez Franco, si hay un mea culpa que debió de haber tenido y con el que se fue a la tumba, fue ese justamente. Francamente no sé si alguna vez se dio cuenta antes de morirse que las polillas se le estaban comiendo los libros. No creo. Lo cierto es que van a pasar muchos años para que la biblioteca vaya a un lugar en donde esté cómodos los libros y los usuarios también. ¿Cuál va a ser ese lugar? Este lugar. Este lugar es el fruto de uno de los más grandes mecenas que tuvo la cultura de Guayaquil, que era un norteamericano que manejaba la Pepsi Cola y que era un amante de la cultura, don Juan José Goreli. Este hombre preguntó, ¿cuánto costará hacer un edificio para la biblioteca municipal? Hicieron las averiguaciones, un concejal muy acomedido que fue uno de los impulsores de la construcción de este edificio, le termina diciendo, vale 1.200.000 sucres. Tenga 1 millón. ¡Tengo 1 millón! Ahora había que conseguir los 200.000. No tiene idea del trabajito que fue conseguir los 200.000. No lo pudieron conseguir. ¿Cuánto falta para completar todo? Que faltan 100.000, 100 y pico de mil. Téngalo. Y contratan entonces al arquitecto Guillermo Cubillo Renela para construir este edificio. El arquitecto Cubillo, que había venido desde Chile con conocimientos muy vastos de arquitectura y que era uno de los más grandes arquitectos que ha dado este país, fundador del Colegio de Arquitectos de Guayaquil y de la Facultad de Arquitectura, como facultad, aun cuando ya en la Facultad de Ingeniería venía funcionando la Escuela de Arquitectura en donde daba clases incluso el gran Francesco Macaferri, diseñador del Palacio Municipal, y algunos arquitectos e ingenieros de los italianos que estuvieron aquí entre la década del 20 y el 30, el que realmente termina haciendo esa fundación con todas las de ley, es don Guillermo Cubillo Renela. Él diseña este edificio, el ingeniero Salem
hace los cálculos estructurales y en el año de 1958 logran por fin trasladar la biblioteca, no así el museo porque el museo se construye 2 años después, no, 12 años después. Trasladan la biblioteca municipal con pompos y platillos, se hace la inauguración, pero mucho de lo que vino estaba ya dañado. Estaba muy dañado. Yo he llegado a concluir que desde el traslado de la biblioteca municipal, desde la torre del palacio hacia este edificio, deben haber habido tiempos muy difíciles para la institución. Hubo personajes importantes que fueron directores de la biblioteca para ese entonces. Don Jorge Pérez Concha, Manuel de J. Real, Rafael Euclides Silva, la misma Yela Lofredo. Hubo personajes muy importantes, Abel Romeo Castillo, que hicieron lo que pudieron para darle la importancia que la biblioteca había tenido en tiempos pretéritos, pero no lo lograron. Y digo que no lo lograron porque yo he visto y he estudiado los listados de los libros que se compraban y en términos cuantitativos eran en realidad unas compras ridículas. ¿Y por qué? Porque daban una cantidad irrisoria de dinero para poder actualizar los fondos bibliográficos. Seguía, ahora sí, alimentándose de donaciones. Entonces no crecía realmente. Pero hay un momento en que realmente toca fondo, que es en la década, a fines de los 80 e inicios de los 90. Y digo que toca fondo porque la biblioteca que había sido el orgullo de nuestros padres, el orgullo de nuestros abuelos, se convirtió en un supermercado. Y digo que se convierte en un supermercado porque aquí no solamente se robaban los libros, los mismos bibliotecarios para venderlos a quienes los necesitaban y le pagaban 10 sucres, 15 sucres, sino que este lugar era un mercachifleo terrible porque uno entraba, me tocó verlo y vivirlo, uno entraba a algunas salas y entraban los chicleros, chicle, cigarrillo, a veces no solamente era chicle y cigarrillo, sino que los chicleros y los cigarrilleros se peleaban allí, se sacaban la madre porque yo, esta sala es mía, aquí no tienes que venir tú. Y mientras los otros trataban de leer algo, estaban arrancando en la paja, no los libros, estaban los otros matándose ahí, los vendedores de chicle y cigarrillo. Esto era el pan nuestro de cada día en la biblioteca, hasta que llegó a un punto tan terrible que a mí particularmente me tocó vivir en el año 92, cuando yo entré aquí. Es de mucho sabido de que aquí no había luz, porque se habían robado todas las lámparas. Aquí no había excusados, no había urinarios, se habían robado todos los urinarios. Tenía 3 años sin agua la biblioteca, porque se habían robado la bomba que metía agua a la cisterna. Se habían robado los cables, sacaban los tomacorrientes o los interruptores para robarse los cables de cobre y venderlos al peso. Aquí se robaron el santo y la limosna. Y pensaron de que nunca íbamos a descubrir de cuántos libros se habían robado, pero encontramos un listado que estaba curiosamente en un archivo del museo, de cuántos libros tenía la biblioteca y sus listas hasta el año de 1985. Cuando nosotros cotejamos lo que recibimos versus lo que estaba en esas listas, faltaban 17.780 volúmenes. O sea que la biblioteca, que en su momento fue diseñada con una proyección para que esté a tope del año 1985, porque esa era la proyección que hizo Cubillo. La biblioteca tenía que estar a reventar de libros en el año 1985. Cubillo la proyecta en el 58 para que en el 85 haya que construir otra cosa. Pero no pasó eso, pues, porque en vez de crecer, decrecía. En vez de incrementarse, se perdían. En vez de dar plata para comprar, veían la manera de mandar gente que no sabía nada aquí, al punto que cuando yo entro aquí, de los 72 empleados que habían 65 que eran de aseo de calles y fungían de bibliotecarios.
¿Por qué? Porque este era el lugar de castigo. Todos los lugares de cultura eran lugares de castigo para el PRE. Y lo digo con todas las palabras de quienes fueron los responsables de esa debacle. No les cuento lo que pasa a partir del 92 porque ustedes saben lo que pasó. Muchos están aquí, son protagonistas del cambio. Las bibliotecarias están aquí. Muchos de los que están aquí son amantes de la historia y conocen también todo lo que pasó aquí, cómo se generó ese cambio, cómo se quedaron aquí solo las bibliotecarias que realmente amaban la biblioteca. Bibliotecarias que habían dejado aquí años de su vida y ellas se quedaron cuando nosotros entramos. Aquí no está, no, le llamaría tu mamá, extraordinaria, una de las mejores bibliotecarias que tuvimos aquí, encargada de la biblioteca de Carlos Rolando. Y muchas de ellas ya no nos acompañan, porque ya no eran como tu mami, eran muchísimo más, no eran muchísimo más, eran ancianas. Entonces ya, pues ya no nos acompañan. Ellas se quedaron aquí, fueron 8 nomás, las que se quedaron, 8, nadie más. Y un bibliotecario, que hasta la fecha, no sé por qué lo dejé, pero lo dejé. Sí. Ya no nos acompaña, que en paz descanse, pobre. Pero esta es esa historia de esta institución realmente centenaria, realmente de una enorme utilidad para la comunidad, para su crecimiento y desarrollo cultural, que hoy por hoy está de nuevo tratando de resurgir después de un tiempo de oscuridad, pequeño a Dios gracias, de unos poquitos años que le ha tocado vivir, y que intentaremos, hasta que estemos aquí, recuperar su viejo brillo y sus viejas glorias. Muchas gracias.